Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología del esófago. El esófago es un tubo de aproximadamente 30 centímetros que conecta la faringe con el estómago. Tiene la función de transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. En la parte superior nos encontramos con el esfínter esofágico superior. En la parte inferior nos encontramos con el esfínter esofágico inferior. O sea, ese esfínter esofágico inferior queda en la unión entre esófago y estómago. Los pacientes que padecen de trastornos a nivel del esófago usualmente van a presentar disfagia y dolor torácico, una molestia en el tórax. En esta clase vamos a hablar de las dos principales patologías que nos podemos encontrar a este nivel. Vamos a empezar hablando de la acalasia y luego vamos a terminar hablando sobre el reflujo gastroesofágico. Acalasia. ¿Qué pasa en la acalasia? Vamos a encontrar una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Usualmente cuando uno traga la comida con el reflejo de deglución, vamos a ver que los esfínteres se relajan con el fin de que el bolo alimenticio pase sin ningún problema. Pero en la acalasia no vamos a topar con un problema que es que va a haber una falla en la relajación. Entonces, ¿qué pasa? Al haber esa falla en la relajación, como que aumenta el tono a ese nivel del esfínter esofágico inferior, entonces por arriba de eso, de esa zona lesionada, vamos a encontrar al esófago dilatado, agrandado. ¿Y por qué pasa la acalasia? Esta obstrucción funcional pasa porque hay una inervación defectuosa del músculo liso en el cuerpo del esófago y también en el esfínter esofágico inferior. Encontramos que hay una degeneración del plexo mientérico y también un defecto en las vías inhibitorias. Normalmente lo que pasa es que cuando deglutimos la comida, ¿qué va a pasar? Se activan las vías inhibitorias, entonces esos esfínteres se relajan. Pero en el caso de la acalasia vamos a ver que hay un defecto en las vías inhibitorias, entonces esa relajación no va a pasar. Además de todo este problema a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Vamos a encontrar también falla en la peristalsis. ¿Qué va a presentar el paciente en la acalasia? Va a tener regurgitación, dolor torácico, disfagia. Conforme va pasando el tiempo, vamos a ver que hay un crecimiento del esófago. Se va a ir acumulando material pútrido e infectado. Y luego con el tiempo puede ser que el paciente presente una neumonía por aspiración. Bien, ahora vamos a pasar al reflujo gastroesofágico. Como lo indica bien el nombre, lo que vamos a encontrar es que va a haber un reflujo del contenido del ácido que hay en el estómago. Más bien va a haber un reflujo de eso hacia el esófago. Por eso se lo conoce como reflujo gastroesofágico. El principal síntoma en esos pacientes es la pirosis, también conocido como acidía. Usualmente las molestias, todos los síntomas empeoran con el decúbito y también con ciertos alimentos. Entonces, obviamente, cuando estamos dando consejería a los pacientes sobre la dieta adecuada, todo lo que aumenta el reflujo, todas las comidas que empeoren este cuadro hay que tratar de evitarlo, ¿verdad? Por ejemplo, que el alcohol, la pimienta, las especias, cafeína, gaseosas, chocolate, cítrico, la cebolla, tomate, el picante, por ejemplo. Todo eso serían comidas que deberíamos tratar de evitar en los pacientes que padecen de reflujo gastroesofágico. Cuando tenemos ese reflujo, ¿qué pasa? Obviamente
va a haber una lesión, o sea, ese ácido, ese reflujo, ese ácido va a causar una lesión en el esófago, lo que se conoce como esofagitis. Ahora, no siempre es ácida, ¿verdad? Puede ser también un reflujo alcalino, por ejemplo, del jugo pancreático o de la bilis. ¿Por qué se presenta este reflujo gastroesofágico? Puede ser por trastornos que aumentan las relajaciones del esfínter esofágico inferior, o también puede ser por trastornos que aumentan el volumen o presión gástrica. Por ejemplo, si tenemos una hipersecreción gástrica o tenemos problemas al nivel del evacuamiento del contenido gástrico, por ejemplo, para un problema en el píloro, por ejemplo, en ambas circunstancias nos vamos a encontrar trastornos que van a aumentar el volumen o presión gástrica. Esa esofagitis con el tiempo va a causar una cicatriz. O sea, imagínense, todo lo que está yendo para, retrógradamente hacia el esófago va a estar causando una lesión, inflamación, podemos encontrar erosión, úlceras en el esófago. Obviamente, nuestro cuerpo va a tratar de reparar todo eso. Entonces se va a formar una cicatriz y esa cicatriz puede hacer al esfínter esofágico inferior menos competente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un reflujo. Usualmente sabemos que el contenido que está en el estómago no debería devolverse. Entonces tenemos este reflujo, todo lo que está en el estómago se devuelve. ¿Y qué pasa? Ese reflujo predispone a más reflujo, porque dijimos recién que esa esofagitis va a causar una cicatriz y esa cicatriz va a ser al esfínter esofágico inferior menos competente. Entonces como que todo va empeorando. ¿Cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico? Con el pasar del tiempo podemos encontrar la constricción del esófago distal. Eso es lo que generalmente se ve más, ¿verdad? Entonces va a haber una obstrucción progresiva de sólido hasta líquido. O sea, al principio el paciente va a sentir una obstrucción hacia comidas como sólidas, pero ya en casos más severos ni siquiera va a tolerar los líquidos, ¿verdad? Otras complicaciones pueden ser la hemorragia, la perforación, o los pacientes pueden presentar síntomas que no tienen nada que ver con el tubo digestivo. Más bien, por ejemplo, son pacientes que tal vez van a consultar a un otorrino laringólogo. ¿Por qué? Porque va a presentar tos, sibilancia, ronquera y también puede ser que presenten neumonía. Todo eso porque por broncoaspiración, o sea, el contenido que estaba en el tubo digestivo bien se va a ir escapando hacia la parte del tubo respiratorio, ¿verdad? Hacia las vías respiratorias. También podemos encontrar otra complicación que no es frecuente, pero que se ve, que se conoce como esófago de Barrett. En este caso lo que encontramos es que el tejido, el epitelio que generalmente encontramos en el esófago es escamoso. A raíz de esta lesión causada por reflujo, vamos a ver que ese epitelio va cambiando y se hace más parecido al del intestino, que es columnar. Entonces ese cambio de tejido, del epitelio escamoso hacia columnar se conoce como esófago de Barrett. ¿Y cuál es la implicancia? ¿Qué pasa con este esófago de Barrett? Es que hay más riesgo de un cáncer, de adenocarcinoma. Y se da más en los pacientes que, por ejemplo, padecen de reflujo, además toman un montón de bebidas alcohólicas y además fuman. Entonces, fumando, tomando alcohol, padeciendo reflujo, hay más riesgo de este cáncer, ¿verdad? Entonces recuerden, a nivel de esófago serían estas dos patologías, acalasia, reflujo, y ambos son trastornos motor a nivel del esfínter esofágico inferior. Bueno, saludos.